La paz del Señor Jesucristo sea con usted, mi hermano, y con todos aquellos que le rodean y que por la misericordia de nuestro Dios lleguen a escuchar este audio, aclarándole esa inquietud que usted me trasladó de los diálogos con aquel hermano. Entonces, para poner en contexto, voy a citar todas sus palabras y posteriormente pasaré a la explicación. Dice usted, hermano, que es una inquietud que quizás no es compleja, pero no haya el porqué de estas cosas, dice usted, mi hermano. Dice que estos días hablaba con un hermano y ese hermano ha tenido situaciones muy difíciles hace muchos años, una tras otra. Dice usted que el hermano se pregunta por qué. O sea, dice el hermano, si yo soy fiel a Dios, busco de Dios, trato de guardarme en lo que más puedo, en mis caminos, en obediencia al Señor, amo a mi Señor, dice el hermano. Y la Biblia dice que al que ama a Dios todas las cosas, ¿cierto?, le son para bien. Entonces él dice, ¿por qué? Bendito mi Señor Jesucristo. Continúa usted diciendo, mi hermanito, y entonces estamos hablando él y yo, y nace esa pregunta. He resumido el audio que usted me ha enviado. Entonces dice usted, ¿por qué en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, muchos hombres de Dios tenían situaciones difíciles, pero sin embargo, al tiempo muestra la Escritura que Dios los sacaba de esa situación difícil y a esos hombres empezaban una vida muy distinta? Y usted pone de ejemplo a José, a Daniel, en fin. Dice que José tuvo momentos muy difíciles y Dios lo fue exaltando hasta llegar a un punto, hasta que ya era alguien de lo alto, o sea, alguien con poder, con riquezas, en fin. Y habla usted también del hermano que también dice, reflexiono en qué estoy fallando. Esa es la reflexión que hace ese hermano que ha dialogado con usted acerca de este tema. Porque en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, muchos hombres de Dios tenían situaciones difíciles, pero sin embargo al tiempo Dios los sacaba de esa situación. Entonces ese hermano dice, ¿en qué estoy fallando? Porque pasa el tiempo y es una situación difícil tras otra, y no veo cambios en mi vida. Y muchos hermanos en las diferentes denominaciones se hacen las mismas preguntas. ¿En qué estoy fallando? Entonces la pregunta, ¿por qué esa diferencia entre el hombre del Antiguo Testamento, que lo vemos que a pesar de las dificultades, a pesar de pasar por grandes pruebas, luego lo vemos prosperado, luego lo vemos que Dios lo sana, en fin, lo prospera, pero vemos muy diferente al hombre del Nuevo Testamento, a los que fueron apóstoles, a los varones de Dios, sufriendo, como usted mencionó, a José, a Daniel, a Job, que pasó por situaciones muy, muy difíciles, pero que finalmente Dios le restaura y le da lo que había perdido y más. Tremendo, bendito mi Señor Jesucristo. Entonces, esa es la pregunta que le surge a usted a raíz de la situación de este hermanito Wilmar, que se pregunta ¿por qué? Bueno, bendito mi Señor Jesucristo. Entonces, con esa reflexión de en qué estoy fallando, dice el hermano, pasaré primero a enseñarle, a mostrarle el verdadero evangelio de Cristo, hermano. Es que ese es el problema, que no me canso de repetirlo, que las denominaciones ahorita predican un evangelio diferente, no que sea otro. El apóstol Pablo lo dijo, no que haya otro, sino que pervierten las enseñanzas del Señor Jesucristo y sus apóstoles. Bendito mi Dios, lo pervierten totalmente y están enseñando otro evangelio. Y luego de que le muestre el verdadero evangelio, el de Cristo, luego responderemos al final a la pregunta de por qué esa diferencia entre el hombre del Antiguo Testamento
o los del Antiguo Pacto y el hombre del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Miraremos, hermanito, por las Escrituras. ¿Por qué esa diferencia, como dice usted, tan grande? Lamentablemente, repito, no enseñan hoy el Evangelio y no preparan al creyente hoy. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a iniciar primero mostrando el Evangelio que no predican. Y por eso decía que no preparan al hermano, porque son muchísimas las advertencias. ¿Advertencias sobre qué? Acerca de las pruebas, del sufrimiento, de las tribulaciones, de permanecer firmes hasta el fin. Iniciemos con las palabras del Señor Jesucristo. Bendito nuestro Dios Todopoderoso, registradas allá en Mateo 16. Vamos a esas palabras del Señor y empecemos ese evangelio en el cual no hacen énfasis, que deberían estarlo predicando y dándole ánimo a los hermanos. Mateo, vamos a esta escritura, gloria a Dios. En el versículo 24 está registradas las palabras del Señor Jesucristo que le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermanito Alejandro, hermano Wilmar, que sé que por la misericordia de Dios va a escuchar este audio. Usted sabe, usted entiende lo que representan estas palabras del Señor Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. No dice tome su dinero, no dice tome su hacienda, su casa, su carro, no. Tome su cruz. La cruz representa eso, representa sufrimiento, representa tribulación, representa prueba, dolor, hermano. Tal como el Señor Jesucristo padeció en esa cruz allá en el Calvario. Gloria a Dios. Eso lo confirma ya en Marcos 8:34, en Lucas. Vamos a leer una más, esa confirmación allá en Lucas 9. Gloria a Dios. En el verso 23. Y decía a todos, oiga, a todos lo dice el Evangelio de Lucas, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Bendito nuestro Señor Jesucristo. La cruz representa eso, mi hermano: pruebas, sufrimiento, tribulaciones. Y vamos a entender, hermano, por qué sigue una tras otra y tras otra. Gloria a Dios. Dice en la escritura allá en Mateo 7. Vamos a Mateo. Gloria a Dios. Y vamos al verso, desde el verso 13. Dice la escritura: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, dice el verso 14 de Mateo 7, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bendito el Señor Jesucristo. Hermanos, la puerta es estrecha y el camino angosto. ¿Qué le indica también esta expresión, hermano? Y vamos a encontrar en las escrituras tribulación, repito, sufrimiento, pruebas. Iniciemos allá. Bendito nuestro Señor Jesucristo, aquí mismo, en el capítulo 5. Leemos ahí en las bienaventuranzas. Dice la escritura, Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran. No dice bienaventurados los que bailan, bienaventurados los que cantan,
Bienaventurados los que sonríen, no, bienaventurados los que lloran, gloria a Dios, porque ellos recibirán consolación. Hermano, ¿usted cree, hermanos, a todos, en el Señor Jesucristo, en sus promesas? Aquí le está diciendo, está llorando, bienaventurado, hijo, porque recibirá consolación. Bienaventurados, el 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bendito mi Señor Jesucristo. Pero mire lo que dice, hermano. Mire lo que dice el 12. Qué cosa tan tremenda, que por ahí vamos a ver otra escritura acerca del gozo. El verso 12 dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, hermano. Qué cosa tan tremenda, que aquí hemos de pasar por sufrimiento, por tribulación, por pruebas, para lograr ese gozo en los cielos. Y los cielos, ¿qué es, hermano? La vida eterna, hermano. Entonces, gozaos y alegraos, dice. Y también nos advierte el verdadero evangelio allá en Juan 16. Vamos ahora al evangelio según Juan. Y vamos al verso, gloria a Dios, el verso 33. Mire las palabras del Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, confiad, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo también clamó porque sufrió, pero él también confió. Y nos advierte aquí, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, ¿quieren vencer? Confíen, resistan, tengan paciencia. Y por eso, Romanos 8:17, vamos allá a Romanos capítulo 8, desde el 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, si somos hijos, dice la Escritura en el verso siguiente, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ojo, aquí mire lo que continúa diciendo el verso. Somos coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Esto no implica que seamos crucificados, porque es que ahorita, al menos en las naciones del occidente, no crucifican a nadie. De pronto en Oriente apedrean a cristianos, cuelgan a cristianos. No tengo conocimiento ahorita de tiempo cercano de que hayan crucificado a alguien. Pero entonces, cuando dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, esto hace referencia a todas las aflicciones que vamos a pasar por la vida. Y lo vamos a ver en las palabras del apóstol Pablo también. Entonces, si es que padecemos con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Gloria a Dios. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces, hermanito, cualquier sufrimiento en esta tierra para alcanzar ser glorificado con Cristo, cualquier sufrimiento es infinitamente pequeño comparado con la gloria venidera. Así lo dice la Escritura. Aquí mismo en Romanos, en el verso 18. Por eso sí, continúa diciendo ahí, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros así ha de manifestarse. Recuerden que la palabra de Dios nos llama soldados de Cristo, nos compara con soldados.
Y un soldado se prepara, mi hermanos, y para lograr resistir la guerra, para lograr resistir la batalla, tiene que prepararse de manera fuerte, hermano. Yo tuve esa experiencia, muchísimos años, de portar el uniforme. Hermano, y ser soldado representa sol, sudor, lágrimas y sangre, hermano. Y todo esto lo habla la Escritura acerca de nosotros como soldados de Cristo. Entonces, en el entrenamiento del soldado de este mundo hay veces que uno quiere botar la toalla. No, prácticamente no da más, hermano. Pero por causa de la convicción de uno para estar en esa institución, donde uno va a dar también la vida por alguien que no conoce, por extraños, los que tenemos vocación o tuvimos vocación, porque por la misericordia del Señor Jesucristo no pertenecía a esa institución ni por dinero, ni por poder, mucho menos. No, por vocación. El verdadero soldado que tiene vocación da su vida por quien no conoce, da su vida por la patria, que es la expresión. Y para ello se entrena, para no perder la vida cuando tenga que luchar. Bendito el Señor Jesucristo. Entonces, esas aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y para ello, pues tenemos que hacer uso de la paciencia, hermano, de la que habla la Escritura también. Vamos allá a Santiago. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que le iba a hablar del evangelio que no les predican, que no les enseñan, y por eso los hermanos se hacen la pregunta ¿por qué? Y se sorprenden. Eso lo vamos a ver también en la Escritura, que nos advierte, pero ¿por qué se sorprenden? Vamos a Santiago 5, gloria a Dios, al verso 7. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Oiga, nos habla de la paciencia. Y yo les digo, a la Escritura dice hasta la venida del Señor o hasta cuando el Señor nos recoja de este mundo. Luchemos hasta el fin con paciencia, con confianza, esperanza y fe, hermanos. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Repito, porque somos soldados. Y dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Pone de ejemplo aquí al labrador, hermano. Pero es que el labrador, si se pone a esperar con paciencia el precioso fruto de la tierra, no lo hace porque no haya trabajado. Primero que tuvo que trabajar también, llueva, truene o relampaguee, tuvo que asolearse, tuvo que mojarse, tuvo que sudar, hermano, preparando la tierra para sembrar la semilla que le iba a producir ese fruto. Y ahí sí, después de que trabaja duro, espera con paciencia, como dice la Escritura, el precioso fruto de la tierra. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Verso 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Pasemos al verso 11. Y mire que vuelve a hablar de bienaventuranza. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y menciona al varón que mencionó usted, mi hermano Alejandro. Menciona a Job. Dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Oiga, qué cosa tan tremenda. Para hablarnos de las bienaventuranzas a los que sufren, pone a Job, que en toda la Escritura usted no encuentra un varón que haya sufrido, o sea, hijo de hombre y mujer que haya sufrido lo que sufrió Job. Y también pone de ejemplo el fin
del Señor, o sea, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso dice, aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job, efectivamente, que eso lo vamos a ver y lo vamos a explicar al final, recibió retribución. Y el Señor Jesucristo, pues fue glorificado y retomó su puesto en los cielos. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Hebreos también nos habla de la paciencia. Vamos a Hebreos capítulo 12. Bendito mi Señor Jesucristo. Dice desde el verso 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos hace y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Acuérdese de las palabras de Pablo, no sé si las vaya a citar más adelante, que el que corre hacia la meta, hermano. ¿Recuerdan las palabras? Que presenta el trabajo, la vida del hombre en este mundo como la carrera de un atleta, y un atleta también se prepara, hermano, para ir a competir, para lograr alcanzar la meta de la que habla Pablo, para alcanzar el galardón, porque si no está preparado, hermano, se va a quedar en la competencia. Y por eso dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, ojo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oiga, hermano, no es para usted gozoso, hermano, lo que vamos por la misericordia del Señor Jesucristo a alcanzar según las promesas de nuestro Dios. Y por ese gozo no hemos de pasar con gozo también, sufriendo la cruz que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Si queremos seguirlo, tome su cruz. ¿Ah? Y vuelve y coloca en el verso 3 aquí, de ejemplo nuestro Señor dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bendito mi Señor Jesucristo. Si esto hizo mi Señor Jesucristo por mí, no voy a soportar yo. Bendito mi Señor Jesucristo. Cuando estén pasando por una prueba, por una aflicción, por un problema que le cause sufrimiento, trasládese a la cruz de Cristo y pregúntese, ¿soy valiente? ¿Soy cobarde? Porque la palabra también habla de que no nos dio Dios espíritu de cobardía. Esfuérzate y sé valiente, quizá lo vamos a ver también. Siempre que pase una aflicción, mire al Señor crucificado y pregúntese. Bendito nuestro Dios. Y por eso el verso 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Recuérdese ahora mis palabras del soldado de este mundo. Sol, lluvia, lo que sea, sudor, lágrimas y hasta sangre. En los entrenamientos, en la preparación para no perder la vida en la batalla, mis hermanos. Y nosotros luchamos por la vida, pero no la vida en esta carne, por la vida eterna. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hace la advertencia el autor del libro de Hebreos, que se cree por el lenguaje y por todo también que es Pablo. En el verso 25 dice, mirad que no desechéis al que habla. Yo les pido, mis hermanos, mediten en el verdadero evangelio, hermano, y no desechen la instrucción, no desechen al que les habla hoy, que les está citando la palabra como está escrita, hermano.
Más adelante vamos a hablar del galardón, porque hay que sufrir, porque hay que tener paciencia, resistencia. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. En estos momentos, en esta enseñanza, se les está amonestando desde los cielos, hermano, porque se está leyendo la palabra como está escrita. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, en Santiago también dice en el verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Oiga, qué cosa tan dura para el hombre natural. Para el hombre natural es duro, duro, duro. ¿Cómo así tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? Pero usted mira en la escritura, hermano, ejemplos de varones que se gozaban en las pruebas. Cuando los azotaban por el nombre de Cristo. Y ahora vamos a ver las palabras de Pablo también. Pero esa es la persona que está en el espíritu. Cuando nosotros nos dejamos dominar de la carnalidad, de la naturaleza animal humana, hay lloro, hay dolor, hay sufrimiento y hay preguntas. ¿Por qué? Hermanitos, pues porque así está escrito. Así está escrito que sería. Y dice el verso 3. Cuando dice el 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando somos probados, aprendemos la paciencia. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Y miremos lo del gozo. Vamos a Romanos. El gozo del hombre espiritual. Dice en el verso 3 el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Ve? Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La tribulación produce paciencia, dice el apóstol. Entonces, hermanitos, por toda la escritura vemos que se nos advierte de las aflicciones, del sufrimiento. Gloria a Dios. Por ejemplo, leamos 2 Corintios. Sigamos un poco más. Iba a pasar otro punto, pero vamos a mirar esto que tengo aquí. 2 Corintios 1, versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Ahora rato les decía, hermano, ahora hace un momento les decía que no es solamente el ser llevados a ser muertos en una cruz, no todas las aflicciones de esta carne. Si nosotros padecemos como cristianos, son aflicciones que padecemos en Cristo. Y por eso dice, porque la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Bendito el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo aquí está hablando de que abundaban en ellos las aflicciones de Cristo. Vamos a adentrarnos en esto que dice el apóstol Pablo para tenerlo a él como ejemplo. Recuerden que él nos dijo que siguiéramos el ejemplo. Ahí en Colosenses 1, en el verso 24, hace mención también a las aflicciones por las que pasaba. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne. Ojo con estas palabras de Pablo. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué sufría Pablo? ¿Qué padecía Pablo? Vamos al caso de Pablo. Leámoslo allá en Gálatas 4 para ver estos ejemplos, hermanos, para que nos dé ánimo, si es posible, hermano, que debe ser así. Ánimo, estos varones de Dios. Gálatas 4, desde el verso 13. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, Pablo padecía una enfermedad del cuerpo. Y le está diciendo a los Gálatas que a causa de esa enfermedad del cuerpo,
os anuncié el evangelio al principio y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Ahora vamos a mirar si esa prueba que tenía Pablo en el cuerpo se la quitó. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. En 2 Corintios nos explica ya, hay más luz, nos da más luz de cuál era esas aflicciones en su cuerpo, esa enfermedad de él. 2 Corintios capítulo 12, iniciemos en el verso 7, dice el apóstol: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. ¿Ve? Le fue dado un aguijón en la carne a Pablo, una enfermedad, un mensajero de Satanás que me abofeté. O sea, no era algo fácil, era algo complicado, tanto que el apóstol Pablo le rogó al Señor Jesucristo que le quitara eso. Por eso dice el verso 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Qué cosa tan tremenda. Pero el Señor Jesucristo lo hizo entender, que es lo que yo quisiera que ustedes entendieran, mis hermanos. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y él se gozaba después de que el Señor, y 3 veces clamó. ¿Por qué? Porque la carne es débil, ¿sí? Ahora, ¿está mal que nosotros clamemos, lloremos? No, tampoco está mal. El mismo Señor Jesucristo, antes de ser llevado a su tortura previa al sacrificio, también sufrió y lo dijo, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil, y rogó 3 veces también al Padre que si era posible pasara de él esa copa, pero siempre dijo, mas no se haga conforme a mi deseo, sino a tu voluntad. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Pablo dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo, mis hermanos, rogó al Señor Jesucristo que le quitara esa enfermedad de su cuerpo, ese aguijón en la carne de Satanás, que el Señor Jesucristo reprenda. Y no. Ahora vamos a ver el por qué, hermano, tranquilo, cuando veamos esa gran diferencia. Lo que les estoy mostrando es para que no se sorprendan, hermano, como dice la Escritura. ¿Ah? ¿O creerá alguien que las aflicciones que padece o que ha padecido ya han cumplido las aflicciones de Cristo? Bendito mi Señor Jesucristo. Pablo, hermano, si no le fue quitado ese aguijón, obviamente murió con esa enfermedad o por causa de esa enfermedad. Ahora vamos a Timoteo, hermano. Vamos a Timoteo para tener ejemplo, para que nos dé valor, para que nos dé, si es posible, gozo, tranquilidad. Vamos a Timoteo, porque el apóstol Pablo le escribe allá. Vamos primero a la segunda carta, luego pasamos a la primera. En el capítulo 1 del verso 3, le dice Pablo a Timoteo, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Oiga, Pablo le está diciendo que se acuerda de las lágrimas de Timoteo. ¿Por qué lloraba Timoteo? ¿Ustedes sabían, mi hermano? Timoteo lloraba por alguna razón. Ahorita vamos a ver en parte las razones del llanto de Timoteo. Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces vamos
A ver, ¿por qué pasaba Timoteo? Y eso lo vemos en la primera carta. Gloria a Dios. Capítulo 5. Le dice el apóstol a Timoteo en el verso 23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Hermanito, Pablo exhorta a Timoteo acerca de esto que estaba viviendo también en la carne, porque es muy tremendo, hermano, en la debilidad de esta carne, vivir con frecuentes enfermedades. ¿Ah? Tremendo. Y por eso en la segunda carta, volvamos otra vez a la segunda carta, le dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, desde el verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hermanos, no dejen en la tribulación, en la angustia, en el dolor, en el sufrimiento, no dejen apagar ese fuego, hermano. Tengan en cuenta que todo el Señor nos lo explica en la Escritura, nos lo muestra el Evangelio, pero ojo con lo que sigue, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Imagínense, hermano, un soldado cobarde con espíritu de cobardía. Hombre, no sirve para la batalla, no sirve para la guerra y muy probablemente va a perder la vida ya por ese espíritu de cobardía. Y repito, ahorita lo vamos a ver, este ejemplo del soldado. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, gloria a Dios. Y le dice en el verso 8, ya habiéndole dicho en el 3, que se acuerda de las oraciones y se acuerda de sus lágrimas. Le dicen el 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pero ojo, hermano, que aquí les voy a hacer una pregunta. Pasen al verso 12 de 2 de Timoteo capítulo 1. Gloria a Dios. Por lo cual asimismo padezco esto, dice el apóstol Pablo, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Hermanitos, ¿saben ustedes a quién han creído? Yo sé a quién he creído. Al verdadero Dios, que es el camino, la verdad y la vida eterna. Todopoderoso, misericordioso, que nos ha prometido un galardón en el reino de él, hermano. La vida eterna. Ya sin sufrimiento, sin dolor, sin lágrimas. Pero para llegar allá, hermano, hay que ganar primero la guerra. Y estamos en guerra en este cuerpo, hermano. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Yo sé a quién he creído. Entonces recuerden que la Escritura nos compara con soldados. Aquí mismo en 2 de Timoteo, pero ya en la misma carta, pasemos al capítulo 2. Y vamos a ver, todo esto, mire que es en la misma carta que Pablo le escribió a Timoteo. Vuelve y le dice en el verso 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Insisto en esto del soldado, mis hermanos. El soldado debe entrenarse de tal manera que pueda soportar la batalla, soportar la guerra. Por eso, no sé si lo mencioné ya, creo que no. Hay un dicho allá en la milicia del hombre que dice que el entrenamiento debe ser tan fuerte para que la guerra sea un descanso, hermano. Soldado que no se entrena, soldado que no va a aguantar, no va a soportar. Pero lamentable ahorita los evangelios que están predicando hoy los pervertidos enseñan muchísimos que no van a pasar por la gran tribulación, tocando ese tema del famoso ese y equivocado rapto secreto. Eso es un engaño, hermano. Eso es un engaño.
Y ese es el problema de lo que viven las denominaciones y por qué los hermanos preguntan por qué y lloran y se afligen y sufren. ¿Por qué? Cuando el Señor nos está diciendo todo esto, hermano. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Ah? Y pone al atleta también en el verso 5 de ejemplo. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y vuelve y menciona el labrador, verso 6. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Debe trabajar primero. Y ese trabajo del labrador representa eso. Representa sudor, representa dolor, sacrificio, esfuerzo, hermana. Y por eso en el verso 7 dice el apóstol, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Ojalá nuestro Dios les dé entendimiento a usted, hermano Alejandro, al hermano Wilmar y a todos los que lleguen a escuchar este audio. Y esto se va para largo porque me falta todavía material. Bendito mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y por eso, acá en el verso 11 de esa carta que le escribe a Timoteo, esta carta, vemos que hace menciones al sufrimiento de Timoteo, lo que estaba pasando en Timoteo. Que mi Señor Jesucristo tenga misericordia. ¿Alguna vez llegaría a pensar Timoteo, como decimos nosotros ahorita, en botar la toalla en sus momentos de desesperación? Yo no lo sé, Dios lo sabe. El caso es que Pablo le escribe esta carta para darle ánimo a Timoteo, para decirle que estaba orando por él, que resista, que sufra penalidades, que no le dé vergüenza. Y mire lo que dice en el verso 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Hay que resistir, hermanos, hasta la muerte. No es el cuento de que Dios no quiere que sus hijos sufran, de que Dios quiere que sus hijos tengan carro nuevo, casa nueva, dinero, prosperidad, que es lo que pulula, lo que abunda en los evangelios de hoy. Traiga los diezmos al alfolí para que Dios le multiplique, como si Dios manejara una pirámide. Bendito mi Dios. Entonces, si usted gana 500,000 pesitos, lleve 50,000 para que Dios le siga multiplicando. Eso era ya en el pacto antiguo y lo vamos a ver. Ahora no son diezmos, ahora de gracia, porque de gracia recibiste. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 12, ojo con el verso 12. Si sufrimos, sufrimiento en general, aquí no habla, repito, de crucifixión, de muerte similar a la de Cristo, no. Si sufrimos, también reinaremos con él. Cada que tenga un sufrimiento, por eso les digo, hermano, trasládense a la cruz de Cristo, que también sufrió, y trasládense al reino de Dios, hermana. Trasládense a la eternidad. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Tremendo, bendito mi Señor Jesucristo. Entonces, hermanitos, volviéndole al soldado, repito, él se entrena para la guerra, para poder resistir, y ese entrenamiento debe ser duro, exigente, hermano. Recuerden que leímos que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Vamos a Apocalipsis 21, leamos esta escritura. Y en el verso 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, mire que menciona a los cobardes inicialmente, hermano. Debemos sacar fuerzas, hermano, de nuestro espíritu y del espíritu que nos fortalece, hermano, en toda prueba. En toda prueba. Considerando esto, bueno, terminemos aquí con Apocalipsis 21:8. Primero menciona a los cobardes, pero los cobardes incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Desde el principio se nos exhortó a ser valientes. Allá a Josué, por eso lo digo desde el principio, desde mucho tiempo atrás, allá Josué en el capítulo 1, verso 6 le dice, esfuérzate y sé valiente,
porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Gloria a Dios. Y para consuelo, hermano, en el verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermano, cuando el soldado se está entrenando, el instructor está ahí al lado, exigiéndole más esfuerzo. Así el soldado llegue a las lágrimas. El instructor no lo saca del entrenamiento, no le dice párese, antes le da ánimo. Bueno, en el tiempo que yo viví, la manera de dar ánimo dejaba mucho que desear. Ahora creo que las cosas han cambiado. Pero si el soldado se para de ahí, perdió el año. Y la misión, la función del instructor es estar ahí acompañándolo, acompañándolo. Y dice la escritura, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo de donde quiera que vayas, hermano. Siempre que estén pasando por una prueba, ahí está el Señor con usted. Con ustedes está. Y obviamente en nuestra debilidad le clamaremos, Señor, si es posible, quita de nosotros esta prueba, mas hágase conforme a tu voluntad. Y si decimos, hágase conforme a tu voluntad, ya sabemos que tenemos que resistir, hermanos. Por eso nuestro Señor Jesucristo, lo repito, allá en la carne también clamó. Gloria a Dios. Porque es que la puerta es angosta, estrecha, el camino angosto, hermano. Vamos a Mateo 11, bendito mi Señor Jesucristo. Y pasamos ya, ahora sí, porque ya cumplimos, dedicamos unos minutos para explicar, bueno, no sé cuántos, para responder a la pregunta sí, ¿por qué la gran diferencia? Ya hemos mostrado este evangelio, para que no se sorprendan, hermano. Bueno, vamos a Mateo 11, bendito nuestro Dios. Y ahora les digo ya con lo que iba a concluir este punto. Mateo 11 en el verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Se habla mucho de las traducciones de la Reina Valera, que no son buenas, que algunas tienen error, que no sé qué. Vamos a otra traducción que nos dé más claridad. La nueva versión internacional dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Pero mire lo que sigue. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Esta es quizá la mejor traducción, hermano. Eso de que los violentos lo arrebatan deja a muchas especulaciones. El reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Esto es para valientes, hermanos. Para valientes. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces, recordemos también la recomendación, el consejo. Vamos concluyendo este punto, ya repito, para pasar a responder a la pregunta. Del apóstol Pedro. Allá en el capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leerlo desde el 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa es nuestra esperanza, hermano. Viva la resurrección. Y para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es nuestra esperanza, hermano. Por eso luchamos, por eso soportamos la prueba, la aflicción, el dolor. Y dice el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es que no es para ahorita en esta carne. Y ahora lo vamos a ver. Pero entonces, ¿por qué los del antiguo pacto sí? ¿Ve? Verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, ojo con lo que dice aquí, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. No ahora, repito. Ahorita seguimos en aflicción, seguimos en prueba, seguimos soportando como buenos soldados. Permanecemos firmes, hermanos. Que el galardón lo recibiremos cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, mis estimados hermanos, obteniendo el fin de vuestra fe, dice el verso 9 de esa primera carta de Pedro, capítulo 1, que es la salvación de vuestras almas. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Vamos al verso 13, dice, hablando de los profetas, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad. Vea, esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, tenemos fe. Recuerda que le hacía la pregunta, ¿en quién han creído? ¿Ah? Y luego el verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Y vea 1 Pedro 4, desde el verso 1. Esto era lo que quería leer como para cerrar este tema. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ojo con ese consejo, armaos del mismo pensamiento de Cristo que padeció por nosotros en la carne. Y el verso 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces, hermanos, si usted preguntan por qué, la respuesta está aquí. ¿Por qué se sorprenden? Digo yo sí pregunto por qué, pero ¿por qué hacen preguntas por qué si está escrito en la palabra de Dios? Que así sería. Independientemente de, como dice el hermano, yo soy fiel a Dios, busco a Dios, trato de guardarme en lo que más puedo en mis caminos, en obediencia al Señor, amo a mi Señor. Manténgase así, hermano, no desmaye. No pierda la esperanza, no pierda la fe, no se sorprenda del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, dice el verso 13, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Ve? ¿Por qué se sorprenden, hermano? Y por eso dice el verso 19, gloria a Dios. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si padecemos, ¿será que Dios no sabe que estamos padeciendo? Hermanito, porque así está escrito y se lo estoy mostrando, el verdadero evangelio, hermano. Y aquí se me queda cualquier cantidad de escritura porque ya cumplí la hora y necesito responder a la pregunta y ahí también hay bastante tema. Se me queda cualquier cantidad de citas, hermano. Leamos solamente una. Aquí en 1 de Pedro, capítulo 5, en el verso 9, desde el 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ese no descansa, bendito mi Señor Jesucristo. Se no espera y no, como decimos en Colombia, que el hermano le dé papaya, que el hermano desmaye, que el hermano dude. Bendito mi Señor Jesucristo. Ojo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe,
sabiendo, ojo con esto, mis hermanos, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, hermano. No es solo usted, hermano Wilmar. No es solo usted, hermano Alejandro. No es solo usted, hermano, que me escucha. Cualquiera que sea, no es solo usted, hermano. Y a veces nosotros meditamos con mi esposa en esto cuando pasamos por prueba. Hay gente en pruebas más duras que las que estamos pasando nosotros. Porque la escritura bien lo dice. Resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Uno siempre ve la presa en nuestro plato más pequeña que la de los demás. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Entonces, resistir firmes en la fe, dice la escritura. Y con esto yo ahora sí paso, dejando una cantidad de apuntes, hermano, pero es que es un tema, bendito mi Cristo, para recorrerse uno todo el Nuevo Testamento, bendito mi Señor Jesucristo. Y todo el Nuevo Testamento habla de las aflicciones, del sufrimiento, de las pruebas, del dolor, de armarnos del mismo pensamiento. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Con lo que nos quede tiempo, vamos a ver cuánto nos da el Señor. Vamos a responder a esa inquietud. Entonces, ¿por qué la diferencia? Bueno, sí, hermano, ya sabemos, tengo que mantenerme firme, el galardón no es en este mundo, lo vamos a recibir en el cielo, por lo tanto tenemos que entrenarnos porque somos soldados, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, hay que entrenarnos, hay que luchar, hay que soportar, hay que resistir con confianza, esperanza, con fe. Pero hermano, muéstreme por qué la diferencia. Vamos allá. Gloria a Dios. Hermanitos, en la historia bíblica, no voy a hablar de la historia literaria, humana del hombre, no, en la historia bíblica de la humanidad existen dos grandes periodos de tiempo, de Adán al diluvio, que muchísimos no creen. Entonces ese periodo de Adán al diluvio, repito, en la Biblia, y de Noé a la actualidad. Hay que dejar bien claro esto. Esos dos grandes periodos, de Adán al diluvio y de Noé a la fecha. Pero ese segundo periodo también está dividido en dos. De Noé, sus hijos y sus esposas, hasta la manifestación, vida y sacrificio de Cristo. Y por eso la vida de nuestro Señor Jesucristo cortó la historia occidental y de muchas naciones en dos, en antes de Cristo y después de Cristo. Eso hay que dejarlo claro. Gloria a Dios. Y este periodo, hermanitos, que es lo que ustedes van a comprender por la misericordia de nuestro Dios, este periodo de Noé y sus descendientes vivían en la carne, no en el espíritu. Los gobiernos eran unos gobiernos del hombre por el hombre. Y entre todas esas naciones que surgieron de los descendientes de Noé, con los que fue poblada nuevamente la tierra porque Dios destruyó a la humanidad antigua mediante el diluvio, de todas esas naciones que con el tiempo se establecen, Dios escoge un solo pueblo entre todas las naciones y a ese pueblo le emite una ley. El resto de pueblos no tenían una ley de Dios, se regían por sus propias leyes creadas por ellos. A Israel Dios le dio directamente su ley, se le entregó a su profeta, se le entregó a su líder, a Moisés. Y repito, los otros pueblos no tenían esa ley, por ese es otro gran engaño. Y esa es una de las causas que han pervertido tanto el evangelio, porque vuelvo y lo repito y no me canso de decirlo, las denominaciones evangélicas tienen un pie en la ley de Moisés y otro pie en la ley de Cristo. Un pie en el antiguo pacto y un pie en el nuevo pacto. Y así no funcionan las cosas. Entonces, por eso, Dios pacta con un hombre y con un pueblo, Israel. ¿Ve? Vamos entendiendo esto. El hombre de antes del Señor Jesucristo era el hombre natural, mis hermanos.
natural. Pero después de Cristo viene el reino de Dios, se acerca el reino de Dios, y después del sacrificio del Señor Jesucristo viene el hombre espiritual. Dios abre la puerta a todas las naciones. Dios engrandece la ley, si se quiere, la magnifica, la ley de Moisés mediante la ley de Cristo. Y Dios hace un nuevo pacto con el nuevo hombre. Y ya las promesas, ojo con esto, ya las promesas al nuevo hombre, al nuevo pueblo, no son promesas naturales. Vamos a ver que en ese pacto antiguo, en ese pueblo que Dios escogió, las promesas eran al Israel natural y eran naturales, hermano. Y por eso es que vemos que la escritura dice que la salvación era imposible para la ley. Eso lo encontramos allá en Romanos 8:3. Era imposible, era necesario la venida del Espíritu al hombre, de que Dios derramara el Espíritu sobre toda carne. Porque el hombre natural, iniciemos este punto con la escritura. Dice allá en Romanos 8, desde el verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Vamos entrando en esto. Entonces, si colocan de ejemplo a Job, todo lo que recibió Job, ¿qué eran? Cosas de la carne, propiedades, bueyes, vacas, riquezas, todo lo que perdió, lo que había hecho su fortuna. Como dice mi hermano Alejandro, Dios le restauró. Entonces, los que son de la carne, gloria a Dios, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, si nosotros pensamos en las cosas de la carne, aquí, ¿qué pensamos? Salud en la carne, dinero para satisfacción de la carne, y todo, propiedades y todo se mueve en relación a la carne. Pero si pensamos en las cosas del Espíritu, estoy viviendo esto en la carne, mi Señor Jesucristo vivió esto en la carne para darme salvación en el Espíritu. Y entonces pongo mis ojos allá, en el reino eterno de Dios, en la vida eterna. Ese es el espiritual. Y por eso el verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vamos entonces a las promesas al Israel natural. Porque repito, hay 2 testamentos, 2 pactos, 2 pueblos. Gloria a Dios. Y como hay 2 creaciones, que esto tampoco lo entienden mis hermanos, hay una creación natural y una creación espiritual. Bendito mi Dios. Entonces vamos a Génesis 12 y vamos a ver, empezar a entender este tema de por qué la gran diferencia. Ya vamos viendo, porque el hombre del antiguo pacto era un hombre natural, carnal, y por eso esa ley, hermanitos, era tan dura. Si ese pueblo vivió en esa ley tan dura, imagínense que de los pueblos que no tenían ley de Dios, sacrificaban a sus propios hijos, hermano, los quemaban en altares. ¿Qué cambió todo eso? ¿Qué cambió toda esa barbarie? El hombre era bárbaro. ¿Qué cambió? El derramamiento del Espíritu Santo allá en Pentecostés, en cumplimiento de la profecía de Joel. Derrama el Espíritu Santo. Al derramar el Espíritu Santo, derrama amor, y eso cambia al hombre, el amor de Dios en los corazones. Pero el hombre antiguo era bárbaro, repito, porque Israel tenía la ley de Dios, pero los otros vivían sin Dios y sin ley de Dios, porque creían en dioses falsos también. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces vamos a Génesis para ver las promesas de Dios a ese pueblo. Génesis 12, la primera mención que tenemos aquí acerca de Abraham, no Abraham aún, Abraham, cuando Dios le dice, pero Dios había dicho a Abraham, o sea, ya se lo había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Cuál tierra, hermano? Una tierra física, natural en este mundo, Canaán. Y mire las promesas que le empieza a dar
nuestro Dios Abraham, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Gloria a Dios. Recordemos que Taré, el padre de Abraham, había salido con ellos de Ur para ir a Canaán precisamente, pero llegaron solamente hasta Harán. Y de ahí de Harán parte Abraham con Lot, su sobrino, hacia Canaán. Verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí ya viene sí la promesa espiritual, pero que tendría cumplimiento no en esa fecha, sino para la venida del Señor Jesucristo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero repito, ese periodo del antiguo pacto, todo fue gobierno de la carne, por la carne, el hombre natural, no el espiritual. El verso 5 dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes, obviamente que eran muchísimos, que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y en el verso 7, mire la promesa. Y apareció Dios a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Hermano, a nosotros el evangelio acaso nos promete que a todos los creyentes en Cristo nos va a dar una nación, o va a desocupar, qué sé yo, la Patagonia, la China, la Conchinchina, algo en este mundo. No, hermano, la promesa para nosotros es cielos nuevos y tierra nueva. Al antiguo no. Apareció Dios a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Dios, quien le había aparecido. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Génesis 13, al siguiente capítulo. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y el verso 2, mira lo que dice. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y eso que es el padre de la fe. Pero repito, vivía en un tiempo natural de hombres naturales. Era riquísimo. Así vemos a los hombres de allá, de esos tiempos, a muchos hombres. Pero repito, las promesas para nosotros son superiores, y ahorita los vamos a ver en las escrituras. Gloria a Dios. Y en el verso 14 vemos que vuelve y le dice Dios, y Dios dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira. Recordemos que los pastores tuvieron un conflicto porque ambos, Lot y Abraham, ya tenían muchos animales, entonces los pastores tuvieron conflicto, entonces decidieron en buena lid apartarse. Y Lot escogió las llanuras del Jordán, y Abraham se quedó en la tierra de Canaán. Entonces dice aquí, y Dios dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Posesiones acá en este mundo. ¿Ve? Vamos a Génesis 15, gloria a Dios. Repito, y esto que ellos tenían, ley de Dios, que de los otros pueblos. Vamos al verso 18. En aquel día hizo Dios un pacto con Abraham, mire, pacto, por eso es que la escritura dice, habla del nuevo pacto que Dios haría con Israel, un nuevo pacto sobre mejores promesas. Entendamos eso, hermano. Sobre mejores promesas, y para alcanzar esas mejores promesas pues hay otros requisitos. ¿Ve? Donde hay una predicación como la del evangelio a los antiguos, no, hermano. Sí habían varones con fe, sí tuvo Dios sus hombres, pero no había un conjunto. El pueblo que escogió, un pueblo rebelde, desobediente. Dios estuvo a punto también de borrarlo de la faz de la tierra, de destruirlo, solo que Moisés pidió clemencia, misericordia por ellos, para ellos. Entonces en aquel día hizo Dios un pacto con Abraham diciendo,
a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y miren lo que les explica. La tierra de los eneos, los eneseos, los calmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos, los jebuseos. Todos esos pueblos, la tierra de todos esos pueblos, Dios le prometió dársela a los descendientes de Abraham. ¿Y por qué? Pues porque eran naciones en extremo bárbaras, idólatras, en fin, supremamente malas. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces, dice la Escritura, vamos a ver la profecía, la promesa espiritual acá en Génesis 22. Pero como le digo, que sería aplicable ya para nuestro tiempo. Génesis 22, leámoslo a ver desde el 16. Y dijo, ¿quién? Dios. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Dios, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, recuerda que esto fue allá cuando Dios le dijo que le sacrificara a Isaac y Abraham obedeció, pero cuando levantó el puñal, Dios le detuvo la mano. Entonces dice, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Pero mire las bendiciones, hermano. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Promesas naturales, hermano. Luego viene la promesa espiritual, no aplicable, repito, para ese tiempo, porque había necesidad de que se cumplieran una cantidad de situaciones. Y en el tiempo establecido por Dios viniera la promesa. Nuestro Señor Jesucristo dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Entonces aquí vemos los dos pueblos, los dos hombres, el pueblo natural y el pueblo espiritual, las promesas para el pueblo natural, y vamos a ver, o ya las vimos en los minutos pasados, las promesas para el pueblo espiritual. Bendito mi Señor Jesucristo. Por eso allá en Hechos 7, vamos a tratar de resumir lo más que podamos, porque ya está largo. Vamos allá a Hechos 7, gloria a Dios, porque esto ya queda claro con lo que leímos al principio. Desde el verso 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Entonces aquí los saca de Egipto y les cumple la promesa a ellos, allá a Israel en la tierra de Canaán. Pero pasemos a Hechos 13. Gloria a Dios. Desde el 21. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y ve al 23, de la descendencia de o sea, de David, y conforme a la promesa. Ya vimos allá en Hechos 7, el cumplimiento de la promesa, se acercaba al cumplimiento de la promesa al Israel natural. Ahora vemos al espiritual. Y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel, pero no Salvador del hombre natural. Y eso fue lo que los confundió a ellos, porque ellos vivían en la carne y seguían una ley de la carne por la carne para la carne, la ley de Moisés. Y por eso era una ley de muerte. Ojo por ojo y diente por diente. Y ellos en ese momento están esclavizados, están dominados por Roma. Y ellos creían o entendían que el Mesías, el Hijo de Dios, iba a venir a libertarlos de Roma o de cualquier pueblo que les estuviera oprimiendo. Porque ellos pasaron de un tiempo en adelante de un dominio, de un gobierno extranjero a otro dominio. Entonces dice el 23, de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Ya aquí está hablando de un Salvador espiritual, para una vida espiritual eterna. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice ahí mismo en Hechos 13, más adelante en el verso, gloria a Dios, 32.
Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esta promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo era para establecer un nuevo pacto. Y dice la Escritura, un mejor pacto. Vamos a esa Escritura, Hebreos 8, gloria a Dios. Desde el verso 6. Pero ahora tanto mejor ministerio del suyo. ¿Ministerio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora tanto mejor ministerio el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Ojo con lo que sigue, mis hermanos, establecido sobre mejores promesas. Repito, es que la promesa para nosotros, hermanos, no es en la carne. Por el contrario, tenemos, mejor dicho, por desprecio esta carne. Así debe ser, hermano. Porque lo nuestro, la visión nuestra es hacia el hombre espiritual, hacia el reino de Dios eterno, no sobre la carne, hermano. Por eso las bienaventuranzas, habla de las bienaventuranzas a los pobres, hermano. Gloria a Dios. Entonces dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Bendito mi Señor Jesucristo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí viene días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Por qué? Por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanitos, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Dice la Escritura. ¿Ah? ¿De qué le sirve, hermano? Y por eso, hermano, volvemos a la recomendación, Hebreos 10, aquí en el capítulo 10. Gloria a Dios. Dice en el verso 35, dice la Escritura, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No pierdan la confianza, hermano. ¿En quién han creído? Les pregunté. Porque, verso 36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y ya leímos que este pacto es establecido sobre mejores promesas que las promesas antiguas, hermano. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Ojo, mis hermanos, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice la Escritura. Bendito mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, por ello es la gran diferencia, hermano. Porque las promesas a nosotros son más grandes, maravillosas, grandiosas. El hombre allá en el antiguo pacto, algunos incluso no sabían de la vida espiritual, de que había espíritu, de que eso, porque algunos creían en que, de hecho hay unas poquitas citas por allí donde habla la Escritura de la resurrección. Por ahí habla la Escritura de la resurrección, como 2 o 3 citas creo que habla de la resurrección de los muertos. Pero no se les predicaba, ¿por qué? Porque no era el tiempo, hermano. El tiempo se ha cumplido cuando llegó el Señor Jesucristo con sus palabras. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Hay una gran diferencia, hermano, de la carne al espíritu. La carne es muerte, el espíritu es vida.
El hombre antiguo del pacto antiguo y los que estaban incluso fuera de ese pacto, todas las naciones, hombres naturales, hermano. Y a Israel promesas naturales, al Israel natural, carnal, a los descendientes en la carne de Abraham. Pero bien claro dice la escritura que no es por la carne, hermano, la paternidad de Dios, sino por la fe, hermano. Somos hijos de Abraham por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y como tal, hermano, si las promesas son mayores, hermano, cuando ustedes quieren alcanzar algo en esta vida, en esta carne, pongámoslo, pues hermano, tiene que esforzarse más. Dependiendo de lo que quiere alcanzar, así mismo se esfuerza. Si algún hermanito quiere empezar a hacer un ahorro para comprarse algo, bueno, yo quiero comprar esto o quiero llegar a tener esto, hermano, pues dice, tengo que limitarme de esto, limitarme de esto, limitarme de esto y hacer un esfuerzo para lograr alcanzar sus objetivos. Nuestro objetivo es la vida eterna, hermano. Nuestro objetivo es la resurrección, la primera resurrección, para no estar en el juicio, hermano. Allá en el juicio, el gran trono blanco. Porque los que resucitemos en la primera resurrección o seamos transformados en la venida de nuestro Señor Jesucristo, si aún estamos vivos, hermano, la segunda muerte no nos va a tocar. Y el juicio del gran trono blanco es para vida o para la segunda muerte. Entonces, repito, ¿cómo no nos vamos a mantener firmes, hermano, en la fe, en confianza y esperanza? Esa es la gran diferencia. ¿De por qué? Porque eran hombres naturales. Si bien, repito, Abraham es el padre de la fe, pero el espiritual, el hombre espiritual, no solamente uno en el pueblo, sino sobre todas las naciones, vendría el Espíritu Santo después de la partida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el mundo ha cambiado, hermano. Aunque como todo es cíclico, ahora quiere volver a la barbarie, quiere volver a los tiempos de Noé. Bendito nuestro Dios. Esa es la gran diferencia, hermanito. Nosotros tenemos que resistir, hermano, tener paciencia. Puesto los ojos en Jesús, hermano, el autor y consumador de la fe, en sus promesas, en la vida eterna. Si aquí lloramos, hermano, nos vamos a gozar. Como soldados de Cristo, hermano, soportemos las aflicciones de un soldado, soportemos el entrenamiento y vamos con fe, con confianza, con esperanza, por el galardón, hermano, porque seguimos corriendo la carrera, hermano. Mientras estemos en esta carne, seguimos luchando, seguimos corriendo la carrera hasta llegar a la meta, hermano, que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo, o que antes el Señor tome nuestro espíritu y esperemos, tome nuestra vida, perdón, sí, tome nuestro espíritu y lo saque de nuestro cuerpo y esperemos la resurrección. Espero, hermano, hayan comprendido esta gran diferencia, hermano. Tenemos el Espíritu de Cristo armados del mismo pensamiento, dice la Escritura. Participemos de las aflicciones de nuestro Señor Jesucristo. Y finalizo, cada que tengamos un problema, una situación dolorosa, conflictiva, que nos produzca desasosiego, cierto dolor, hermano, miremos al Señor. Pongamos los ojos allá en el Calvario, hermano, en el sufrimiento de Cristo. Luego, trasladémonos a su resurrección, a su ascensión, a su ascenso al cielo, y vayamos allá a la vida eterna que nos ha prometido el Señor. Eso nos fortalecerá, hermano, para decir, sigo luchando y no vuelvo a levantar mis ojos, mi cara, mi rostro, mi pensamiento, mi voz a Dios para decirle, ¿por qué, Señor? Porque el Señor le está diciendo, hijos, porque escrito está, soporten. Que el pacto que he hecho con ustedes es sobre mejores promesas, más grandes promesas. Tranquilos, yo estoy con ustedes y no les daré prueba que no puedan resistir, dice el Señor. Señor Jesucristo les bendiga y les guarde, mis hermanos.